Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer a los organizadores. Hoy lo que voy a hablar es respecto a al uso adecuado de la convexidad y la racionalidad en su uso. Declaro ser speaker independiente y de varias empresas. Hoy estoy invitada por Combat. ¿Qué objetivos de la presentación yo me he propuesto? Primero, quiero que comprendamos qué es la convexidad. Luego, ¿cuáles son las indicaciones y los usos de la convexidad a los cuales podemos están disponibles? Comprender algunos conceptos en relación al uso de la convexidad, evaluar cuándo se recomienda la convexidad, en qué situaciones, e identificar algunas complicaciones derivadas del inadecuado uso de la convexidad. Mantener la indemnidad de la piel es lo que todos queremos, es nuestro objetivo de todas las enfermeras estomaterapeutas. Pero lamentablemente, cuando estamos frente a un ostomizado, alrededor del 70 al 80% de ellos van a experimentar complicaciones. Cuando la persona tiene una complicación, una ileostomía como esta que ustedes ven, que está en un pliegue, que tiene la parte inferior está invaginada con un orificio telescópico, va a causar molestias, va a causar dolor, va a causar problemas para poder tener un adecuado sellado y poder contener las deposiciones. El paciente va a tener desconfianza de la capacidad de poder vivir con una ostomía y va a tener miedo para poder regresar a sus actividades de la vida diaria. El 80% de los pacientes van a experimentar, yo dije, estas lesiones, y la complicación más frecuente que se reporta es el daño cutáneo asociado a humedad. Moist Associated Skin Damage es un tipo de dermatitis de contacto irritativa que compromete el 70% de todas las complicaciones. ¿Cuáles son los principios básicos nosotros del cuidado en la ostomía? Primero, es establecer y mantener un sellado seguro. No podemos permitirnos que pase esto. Tenemos que al paciente permitirle un tiempo predecible de la bolsa, la placa en el lugar. Yo le puedo decir al paciente, váyase tranquilo, la bolsa le va a durar 4 o 5 días. Tenemos que impedir las fugas debajo del sellado de la bolsa, tenemos que mantener y proteger la piel periostomal, y tenemos que, el retiro y la colocación tiene que ser atraumático. Pero, ¿qué nos dice la evidencia en relación a esto? La evidencia asegura que las mejores prácticas para evitar estos problemas son, primero, la marcación adecuada del sitio de la ostomía, la apropiada elevación del estoma, que en el caso de una ileostomía debería ser alrededor de 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros, una colostomía, 1,5 a 2 centímetros, la participación continua desde el preoperatorio, postoperatorio y posterior a la cirugía de una enfermera estomaterapeuta como está aquí Prilly Stevens, y el uso correcto de productos de ostomía para lograr un buen ajuste. Pero a pesar de todo esto, las medidas preventivas no son suficientes y se requiere de otras alternativas. Cuando la persona experimenta un sellado deficiente, la persona tiene miedo, tiene soledad, tiene depresión, tiene angustia. Causa mucho dolor una ostomía en estas condiciones. Es tremendamente doloroso. La ropa significa más requerimiento de personal de hospital, más insumos, más costos. Esta es una investigación realizada por Janine Caldwell con una N de 295, en la cual ella investigó cuál era la razón por la cual los pacientes no retomaban sus actividades sociales, el ocio y las actividades físicas. El 38% de ellos reportó que había tenido experiencia de fugas en el pasado. El 29% cree que las personas ven debajo de la ropa que está con ostomía. Un 27% tenía vergüenza, miedo, tabú, y un 6% creen que es normal tener fugas. Ahora, si el sellado es el problema, ¿cómo lo solucionamos? Primero tenemos que identificar cuál es el factor causante. En este caso tenemos un estoma en un pliegue con un orificio que es telescópico. Tenemos que analizar qué debo hacer yo para lograr una buena protrusión de ese estoma y lograr un buen sellado y contener las deposiciones dentro de una bolsa colectora.
y evaluar cuáles son los productos que yo tengo disponibles en el mercado para poder proporcionar alguna solución. Y dentro de esas herramientas, una de ellas es la convexidad. Dos enfermeras estomaterapeutas de la Osteopath Continence Nurse, Rolstad y Boarini, describen lo que es la convexidad como aquella curvatura que va en la barrera de la placa, que va en contacto directo como un espejo siguiendo los bordes del estómago. Cuando usamos convexidad, ¿qué nos permite el uso? Primero nos permite presionar uniformemente donde está el estómago. Para eso también nos permite rellenar irregularidades y aplanar estos contornos para favorecer la eliminación de orina o deposiciones hacia el sistema colector. Y por otro lado, nos permite minimizar las fugas o evitarlas y mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, los efectos del uso de la convexidad es la protrusión del estómago, nos permite, por lo tanto, un tiempo predecible en el tiempo, me asegura que la placa va a permanecer 4 o 5 días, permite evitar las fugas de orina y deposiciones y mejora la integridad de la piel al aumentar el contacto de la placa con la piel. Y por lo tanto le va a proporcionar al paciente comodidad, seguridad y por lo tanto es costo efectivo. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de la convexidad? Ahí tenemos varias. Las principales son cuando tenemos una ileostomía, como este paciente mío, nuestro del consultorio, con una ileostomía plana. Y ustedes pueden ver la gran dermatitis que tiene, y acá yo alcancé a poner una hidrocoloide porque tenía hasta el glúteo. Hasta el glúteo. En caso de estomas que estén retraídos, estomas telescópicos, donde el orificio de salida está apuntando donde no se corresponde. Cuando tenemos estomas que están invaginados o zonas irregulares, esta es una paciente con un cáncer. O cuando tenemos zonas de grietas, de pliegues, donde nos va a quedar el estoma, una vez que el paciente se flecta, va a quedar invaginado. O cuando tenemos abdómenes que son suaves con pobre musculatura. ¿Qué tenemos que valorar antes de usar la convexidad? Y hay un documento de consenso que se los recomiendo, yo les puedo mandar todas estas referencias. Tenemos que valorar el estómago, tenemos que valorar la musculatura abdominal y tenemos que valorar la presencia de pliegues e irregularidades en la pared abdominal. Del estómago tenemos que valorar cuánto es la protrusión que tiene el estómago de la pared abdominal, cuánto mide el estómago. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está señalando el orificio de salida de las deposiciones? Esta es una paciente con una ileostomía donde ustedes pueden ver la tremenda dermatitis que tenemos y cómo fluyen las deposiciones corrosivas. ¿Cuál es la forma y el tamaño, el diámetro que tiene? Acá tenemos una ostomía, ¿cierto?, que es ovalada y hay otras que son en forma de ojo de gato. Tenemos que evaluar cuál es el tipo de deposiciones, porque si yo tengo un paciente con una ileostomía plana, con deposiciones líquidas, tengo que acentuar todas las medidas para yo lograr conducir esas deposiciones. En el abdomen tenemos que evaluar al paciente en posición sentada y parada. Tenemos que evaluar cuál es el perfil. El perfil es protruido, el abdomen sale, tenemos un paciente con hernias. Tenemos un abdomen que es firme, que tiene una buena musculatura, o un abdomen que tenemos una gran cantidad de tejido grasa subcutánea que va a quedar escondido el estómago. Tenemos que ver, tenemos irregularidades dentro de la pared abdominal y tenemos pliegues, contornos, cicatrices, y a veces las ostomías son sacadas desde la misma incisión quirúrgica. En la valoración yo dije, esta es una paciente que está sentada y cuando se para, cuando está sentada, queda invaginado y se esconde la ostomía. Cuando se para, se ve un poco más sobresaliente, pero ustedes ven la gran dermatitis que ocurre porque el paciente no está parado todo el tiempo. Tenemos que evaluar que sea, ojalá, regular, pero puede estar hacia el interior o puede estar hacia el exterior. En este caso, es importante a los pacientes recomendar que no suban de peso para evitar esto y las hernias que suelen ocurrir. Lo otro que tenemos que valorar es importante la calidad de la musculatura. Y cuando nosotros marcamos el estómago, es importante evaluar la piel
tanto la piel como la musculatura. En este caso es una persona que tiene los músculos un poco más tapados, ¿cierto?, por esta capa de grasa. En cambio aquí tenemos un abdomen firme que tiene una buena musculatura. Cuando nosotros tenemos pliegues o grietas, y el estómago queda dentro de ellos, en el caso de un abdomen firme, tiene mucho más relevancia que cuando tenemos pliegues en abdómenes más flácidos, porque va a ser más difícil. Ya les voy a explicar por qué. El gold standard de los expertos y del panel de consenso dice que cuando estamos en presencia de un abdomen firme, tenemos que usar placas blandas y suaves. Y cuando estamos frente a un abdomen que es blando, tenemos que elegir de preferencia placas que sean firmes y duras. Acá tengo dos casos. Este es el caso del paciente con el abdomen que tiene una excelente musculatura, donde el abdomen queda en un pliegue. Por lo tanto, la elección que yo tengo que hacer es una placa convexa, flexible y suave. Si yo uso una convexidad firme, voy a facilitar la producción de una lesión por presión. Cuando yo tengo un abdomen flácido, porque la persona ha sido obesa, esta es una paciente nuestra que la vimos en el consultorio, que ustedes la ven que tiene una colostomía por un cáncer de colon, que quedó justo en un pliegue. Cuando la persona se flecta, el estómago queda absolutamente incrustado. En este caso, le hicimos un crusting, después usamos pasta hidrocoloide, y le pusimos una convexidad mediana. Y luego ahí estoy presionando, que es el efecto que me va a hacer el cinturón para lograr la protrusión del estómago. ¿En qué convexidad usar? Y con esta diversidad de productos con los cuales nos encontramos son algunas recomendaciones. Primero tenemos que tener claras algunas terminologías, como por ejemplo la profundidad, porque nosotros podemos encontrar convexidad superficial, moderada y profunda, que lo voy a analizar un ratito más. Es importante cuál es la gradiente o cuál es la silueta que nos está ofreciendo la convexidad, y por otro lado la flexibilidad. Tenemos algunas que son flexibles y algunas que son rígidas. En cuanto a la profundidad, ¿qué es lo que es la profundidad? La profundidad es la medida que hay desde la base de la placa hasta el contorno de la convexidad que va a estar en contacto con el estómago. Y nos podemos encontrar con convexidad media, suave, que tiene alrededor de 3 milímetros y que no está favoreciendo la protrusión del estómago, pero sí me sirve en aquellas circunstancias en las cuales yo tengo que rellenar o nivelar irregularidades. Tengo una convexidad que es alrededor de 5 milímetros, que es la mediana, que me permite una pequeña protrusión y me permite rellenar desniveles. Y tengo una convexidad que me permite hasta 7 milímetros, que es la más profunda, que es más rígida, y me permite la protrusión del estómago y rellenar además irregularidades. En cuanto al perfil o la gradiente o la silueta, es cómo se ve al mirar de la base de la placa. Y puede ser cónico cuando tenemos una superficie que está empinada a la convexidad, o puede ser más bien plana. Y esto va a depender del tipo de ostomía y la convexidad que yo tenga que necesitar de formar. Tenemos algunas que son muy flexibles y otras que son rígidas. Estos son sistemas antiguos, ya la industria los ha ido modernizando, pero eran muy rígidos. Esta es una guía que desarrollaron, hay otras, pero esta la desarrolló Combatec, en la cual orienta en relación al tipo de abdomen que tenemos que evaluar y dónde está el orificio de drenaje de las deposiciones. ¿Qué insumos podemos encontrar en el mercado? Y podemos tener aros de convexidad, distintos aros, hay algunos que tienen adhesividad por los dos lados y nos permiten fabricarnos la convexidad. Por ejemplo, acá yo tengo una placa que es de una pieza porque no tenía otra y fabriqué una torta de convexidad. Le pueden poner 1, 2 o 3 aros de convexidad porque son con pegamento por los dos lados. O acá yo tenía un paciente con un estómago ovalado y fabrico la convexidad con aros que son moldeables. O puedo poner un inserto que lo pongo dentro de la placa, ¿cierto? Y fabrico una convexidad leve. Estos aros de convexidad son con los tamaños de los estómagos.
Y tenemos estas tiras también que son de hidrocoloide moldeable que nos permiten lograr producir la convexidad o rellenar estos pliegues que se forman al lateral. ¿Qué problemas podemos encontrar cuando tenemos una incorrecta elección de la convexidad? Podemos causar una separación mucocutánea cuando usamos una convexidad rígida, sobre todo cuando el estoma está recién construido. Rolstad y Boarini, ellos dicen que no se recomienda el uso de la convexidad durante la primera semana, pero mi experiencia, y yo creo que los que están usando la convexidad, es que durante las primeras semanas no lo usamos porque el estoma, como está edematoso, protruye y facilita la salida de las deposiciones a la bolsa. Pero una vez que disminuye el estoma, o cuando tenemos estomas que han tenido algo de necrosis de la mucosa, y se pierde la mucosa que se ha necrosado, vamos a quedar con una ostomía plana. Entonces ahí sí se recomienda la convexidad, pero no va a ser recién operado. También podemos tener decoloración, eritema y cambios de color por daño de capilares. Y podemos también, cuando tenemos una presión excesiva, podemos causar una irritación, un proceso inflamatorio que se llama patergia y que puede favorecer lo que es el pioderma gangrenoso. Es infrecuente, pero podemos potenciarlo. Por otro lado, cuando usamos convexidad y estamos adicionando, no necesariamente estos cinturones, pero cuando al paciente le usamos fajas, estas fajas que tienen varias capas de elástico, ¿cierto? Se flectan, cuando el paciente se flecta, se incrustan junto con el paciente y estamos causando lesiones por presión. Este es el caso de una paciente que yo tengo, fui a ver a domicilio, la paciente estaba usando convexidad, fue operada de un cáncer de colon, y estaba usando una convexidad, pero estaba usando una faja que tenía tres capas, y una, cuando se flectaba, se le incrustaba y presionaba la convexidad y se produjo esta daño, microhemorragias de vasculares y ahí una lesión por presión. Fue evaluada, tiene un lindo estoma, pero cambiamos la convexidad. Esta es otra paciente que evaluamos que tiene una colostomía en asa, una paciente con un cáncer de colon, 5 meses operada, y que por la convexidad desarrolló una úlcera por presión pequeña en la parte superior. Bueno, la evaluamos en el consultorio y le pusimos una lámina de alginato de calcio y luego un hidrocoloide y le cambiamos la convexidad, con lo cual logramos protruir el estoma, el asa proximal sobre todo, y mejorar esa úlcera. ¿Qué se ha constatado y qué constata la evidencia? Y yo creo que vamos a poderlo conversar. Primero, que hay inexistencia de estándares de los fabricantes que orienten al adecuado uso de la convexidad. Existen, pero tenemos que ponernos de acuerdo y hacer más investigaciones sobre la profundidad, el perfil, la tensión, la suavidad y la flexibilidad. Tenemos muy buenos productos, pero tenemos que trabajar más los conocimientos al respecto. Hay escasas guías que orienten la selección adecuada de los productos y hay limitadas investigaciones. Por lo tanto, los criterios que estamos usando y los que usan los profesionales son según los conocimientos y las habilidades que se han dado de acuerdo a su experiencia y a lo que se han transmitido unas más expertas con otros. Yo los invito a leer este documento de consenso que está publicado en el año 2017, es muy reciente, que se hizo con expertos de 9 países, de 15 países, 9 personas se juntaron y se llegaron a consensos que se resumieron, solamente son muchas cosas, en estos 4 aspectos. Uno era analizar las características del producto, ahí hablan de la flexibilidad, la firmeza, y ahí es cuando ellos recomiendan, cuando tenemos un abdomen firme, que se usa, o un abdomen blando, usamos algo más bien rígido. En cuanto a la elevación del paciente, ¿qué necesitamos evaluar del paciente? Las instrucciones para el uso adecuado de la convexidad y los resultados en el tiempo del uso de la convexidad. Finalmente, quiero dar como conclusiones que los productos convexos son una muy buena alternativa, muy buena, pero falta soporte que guíe su uso correcto. Es importante
considerar lo que yo acabo de explicar en cuanto a cuando uno elige la convexidad, que son las características del estómago, la ubicación, el abdomen, el tipo de fluentes, ¿cierto? Los movimientos intestinales que va a tener el paciente, el orificio de salida, el tamaño del estómago. La convexidad no es la última solución a toda fuga y debe ser recomendada por enfermera especialista, evaluando el paciente. Se debe educar al paciente a valorar los signos de trauma y de daño y cuándo consultar, como el caso de estas dos pacientes que consultaron cuando vieron algo que no era lo correcto alrededor de su estómago. Y finalmente decirle que no existe una receta única y que cada paciente debe ser evaluado en forma independiente. Muchas gracias, ahí está mi correo, y a veces nos encontramos con abdómenes similares, si no igual, pero similares. Y ahí está la referencia. Muchas gracias.